Acompáñenme por favor en su Biblia, en el libro de Ageo. ¿Quién es Ageo? Bueno, vamos a ver ahora quién es Ageo. ¿Sí? Ageo está en el Antiguo Testamento, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Usted va a ver, es uno de los últimos casi libros del Antiguo Testamento. Ageo capítulo 1, solamente tiene 2 capítulos este libro. Es la vida de un profeta y ahora vamos a hablar de esto. Pero el tema que yo quiero tratar en este día, y quiero ir comentándole un poco del Antiguo Testamento, es lo que tiene que ver con el templo. Diga conmigo templo. Y voy a hablar de esto, pero vamos a sacar una enseñanza de la palabra de Dios que estoy seguro que va a bendecir nuestras vidas y nos va a animar a crecer más en nuestra relación con Dios. Así que vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender tu palabra en este tiempo, Señor. Y sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que es prosperada en aquello que tú la has enviado. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice el capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así he dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscan mucho y hallan poco, y se encierran en sus casas, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Bien, quiero mostrar un poquito el contexto histórico de este pasaje para que más o menos nosotros podamos comprender de qué se trata lo que vamos a hablar. ¿Sí? El templo era muy importante para el pueblo de Israel, porque el templo era el lugar donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios hablaba, donde su gloria descendía. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, en este caso, el templo, cuando se habla de acá,
se representa un templo, pero quiero decirle esto, un templo sin la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque lo que había pasado es que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se habían contaminado de tal manera que habían contaminado todo lo que era el templo y las reuniones. Empezó a haber impurezas, empezaron a haber pecados sexuales dentro del templo, empezó a haber una idolatría tremenda, incluso también hubo sacrificios de niños dentro de ese templo. Y había los lugares altos que estaban alrededor, y todo el pueblo empezó a contaminarse y a contaminar tan fuerte todo esto que Dios mandó un juicio muy fuerte contra el pueblo de Israel y contra Judá. Y entonces, a causa de estos pecados tan fuertes, que llegó hasta el colmo de Dios diciendo que quizá ellos eran peor que Sodoma, decía. Y usted puede ver en el libro de Ezequiel cómo Ezequiel empieza a hablar de toda la contaminación y todo lo que había sucedido dentro del templo. O sea, los sacerdotes se habían corrompido, todo era soborno, eran trampas, era abominación para Dios. Entonces, con todo esto que pasó, Dios decidió mandar un juicio. Y el juicio consistió en que vinieran de Babilonia a conquistar al pueblo, a destruir el templo, ¿sí? Y vinieron y hicieron una matanza tremenda. Mataron a los sacerdotes, mataron levitas, mataron líderes, y todos estos eran los que habían corrompido al pueblo, y el pueblo se había corrompido. Entonces también mataron a muchas mujeres, muchos niños, muchas personas. Esto sucedió cuando Babilonia fue y destruyó ahí a Jerusalén. Estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de Judá, y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Me va siguiendo hasta acá? O sea, esto sucedió. Entonces, en la historia de la escritura, en la historia de la palabra de Dios, hay eventos importantísimos que suceden a través de la historia, pero tienen un significado muy importante. Por ejemplo, el primer evento que tenemos en la historia de la escritura, usted se va a acordar cuál es. ¿Qué pasó en Génesis? Usted dígamelo. ¿Qué pasó en Génesis? Dios creó el mundo. Muy bien. Bien, eso quería que me dijeran. La creación, ¿no? Ahí estaba el árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. Estaba el árbol de la sabiduría, ¿no? Entonces se representa por esos árboles, ¿no? Después de ahí viene esta etapa de Abraham. Abraham está representado como un regalo, porque es un regalo de Dios que Dios le dio como hijo a Isaac, porque a través de Isaac y toda su descendencia iba a venir la descendencia de Jesús, donde iba a nacer nuestro Salvador. Después hay otro evento muy importante dentro de la historia del pueblo, y es el Sinaí. ¿Qué pasó en el Sinaí? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué sucedió en el Sinaí? Ayúdenme. ¿Sí? Moisés. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el monte de Sinaí? ¿Qué hizo Dios? A ver, de este lado, ayúdenme. Las tablas. Eso fue clave, ¿sí? Las tablas de la ley. Ahí, y los 10 mandamientos que Dios estableció. Este fue el tercer evento muy importante en toda la historia del pueblo de Dios, ¿sí? El siguiente evento fue el evento de los reyes, donde, recuerde el libro de los jueces, todos estaban, había una anarquía tremenda en el pueblo de Israel, y Dios empieza a darle reyes, y empiezan a levantarse reyes en el pueblo de Israel. Entonces usted va a ver el libro de Crónicas, primer libro y segundo libro, toda la historia de cómo se fueron levantando reyes. Algunos buscaron a Dios,
otros no buscaron a Dios, otros vivían de Dios en santidad, otros se corrompían y corrompían a la nación o se contaminaban con otros pueblos. Y a causa de toda esta combinación, después viene otra etapa, que es la etapa del exilio, que es lo que les estaba hablando, cómo el pueblo se había contaminado tanto, se había corrompido tanto, ¿sí? Que sucedió que vino un juicio de Dios y entonces el pueblo fue conquistado, fueron destruidos los muros de Jerusalén, el templo, y de ahí fueron llevados cautivos a todo lo que tenía que ver el pueblo de Dios, tanto Israel como Judá. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces observe cómo este evento se representa como un ave de rapiña, ¿no? Por ejemplo, la creación lo representan unos árboles. Abraham, la etapa de Abraham, como un regalo por su hijo Isaac. El Sinaí, las tablas de la ley, porque ahí se dieron los 10 mandamientos. En el tiempo de los reyes, las coronas lo representan. En el tiempo del exilio, un ave de rapiña, que significa el juicio de Dios que vino sobre el pueblo a causa de tanto pecado. Y después la última etapa es el templo. Pero el templo sin gloria, porque la presencia de Dios se había apartado del templo a causa de tanta inmundicia. Entonces, con estas 5 cosas, estos 6 eventos importantes que les estoy mencionando un poquito, es para que usted tenga una idea de cómo a través de la historia de la Escritura, estos eventos marcaron algo muy importante, pero tenía un plan redentor, un propósito. Cuando el templo quedó sin gloria, había un propósito, porque iba a venir uno que iba a reinar y su gloria se iba a manifestar de una manera poderosa, que este es Jesús, es la venida de Jesús. ¿Me va siguiendo hasta acá? Entonces, cuando yo le hablo de esto del templo y hablo de Ageo, me voy a referir exactamente a este punto. El templo representa, sí, a Dios, pero sin Dios. El lugar donde Dios manifestaba su voluntad, pero a causa de la corrupción, Dios quitó su gloria, ¿sí? Y más o menos las fechas de esta cuestión de lo del templo viene desde Zorobabel a lo que sería lo que le llaman al Mesías, los que rescataron al pueblo del exilio. Y más o menos las fechas que usted y yo tenemos son del 539 al 430 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué les doy estas fechas? Ahora les voy a explicar, ¿sí? Dentro de los libros que estudiamos en la Escritura, en este periodo que le acabo de hablar del 539 al 430, en este periodo estuvieron Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías, incluso algunos de los salmos se escribieron en esta época. Entonces, cuando usted escucha de Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías, eran contemporáneos, fueron profetas que Dios fue levantando en diferentes lugares para hablar al pueblo, para dar juicio, para dar profecías de lo que Dios tenía para su pueblo, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, del año 538 fue el decreto y vuelta del exilio. El 537 iniciaron la reconstrucción del templo. En el 530 se suspendió la construcción del templo a causa de las amenazas que tuvo el pueblo de Israel. Y en el 520 se reinició la construcción del templo. Y déjeme quedarme aquí en el 520 porque fue en esta parte donde aparece Ageo. ¿Me va siguiendo? Bien, es un poquito de historia. Entonces, en esta parte hubo un hombre que se llamó Ciro, que Dios lo levantó para ir y destruir a Babilonia y sacar al pueblo de las garras de Babilonia y otra vez volver al pueblo que vuelva hacia Israel para reconstruir todo lo que tenía que ver con el templo de Jerusalén. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto es muy importante, le voy a explicar por qué. Porque Ciro
el rey ungido de Dios, Dios lo utiliza para liberar al pueblo de la esclavitud, para liberar al pueblo del exilio. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de tanto amor que prometió, escuche bien esto, bendecir a su pueblo, rescatar a su pueblo. Digo que Él le va a ser su pueblo escogido. Hemos venido hablando de Isaías 43 y hemos venido hablando de que Dios escogió a Israel para ser su testigo, ¿se acuerda? Para que anuncie quién es Dios, o sea, Dios escoge al pueblo de Israel para manifestar la presencia de Dios, para que todas las naciones conozcan a Dios a través de su pueblo. Entonces Dios hizo un pacto con su pueblo y Dios lo va a cumplir. Por eso usted va a ver en la historia del pueblo de Israel que a veces el pueblo pecaba y era llevado cautivo. El pueblo clamaba, Dios lo rescataba. El pueblo pecaba y empezaba a venir juicios sobre ellos, a empezar a pasar miserias. El pueblo clamaba otra vez y ahí Dios venía. ¿Y sabe por qué? Porque el amor de Dios es así. Dios es un pacto y como hubo un pacto, Dios es un Dios que cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, si dijo Dios que nos perdona los pecados, ¿el qué? Nos perdona los pecados, ¿cuándo? Cuando los confesamos, cuando nos arrepentimos, ¿sí? Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y aquí vemos cómo Dios cumple esas promesas. Entonces, acompáñame un poquito a Esdras, capítulo 1, por favor. Quiero que veamos algo. Esdras está también en el Antiguo Testamento. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. O sea, ya los pueblos, ya el templo había sido destruido por Babilonia. Ciro rescata al pueblo de Israel de Babilonia y entonces manda un decreto y dice que todos los que aman a Dios, que vuelvan a Jerusalén. Yo les voy a ayudar porque Dios me dijo que se deben reconstruir otra vez el templo de Jerusalén. Miren lo que Dios usó a un hombre que no era hebreo, ¿sí? Era persa, ¿sí? No conocía a Dios, pero Dios lo escogió con un propósito. Y este dicto dice que a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oros, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron, ¿cómo? Con plata, oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, y ahí empieza una lista de todos los utensilios que no se las voy a leer todo. Esto en Esdras, cuando habla Esdras, Dios le encomienda a Esdras ayudar en todo esto. ¿Por qué?
porque Esdras era un estudioso de la palabra de Dios y se dio cuenta que el pueblo ya no estaba buscando de Dios. Sin embargo, Dios usa a Ciro y permite entonces al pueblo de Israel ir a edificar y a reconstruir otra vez los muros. Pero ellos enfrentan persecución, enfrentan amenazas y de repente se desaniman y no construyen el templo. Ahora regresemos a Ageo. Lo estoy llevando por toda la Biblia, ¿ve? Cuando regresamos a Ageo capítulo 1, vuelvo a leer. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la que la casa de Jehová sea reedificada. Esta expresión era porque en Esdras el pueblo se había desanimado y pasaron bastantes años donde el pueblo se empezó a acostumbrar a estar sin el templo. ¿Me va siguiendo? Ahora, si el templo era el lugar donde Dios se manifestaba, donde se leía la ley, se leían las escrituras, el templo era el lugar de reunión donde la gente aprendía de Dios, aprendía de la comunión de Dios, aprendía a conocer a Dios, Dios les hablaba, Dios se manifestaba, Dios les enseñaba cómo amarle, cómo vivir con él, y de repente ya no estaba el templo. ¿Qué creen que pasó con el pueblo? ¿Qué le pasó al pueblo? ¿Cómo? Exactamente. Se empezó a desviar de sus caminos. Regresaron ahí a Jerusalén, regresaron a esa zona de Judá para reconstruir el templo, pero dijeron y empezaron a decir: todavía no es el tiempo de que reedifiquemos la casa. Es como si usted escuchara hoy la frase: todavía no es el tiempo de que busque de Dios. Todavía no es el tiempo de que le sirva al Señor. Dios tiene sus tiempos, pero todavía no es el tiempo. Esto es lo que estaba pasando. O sea, el pueblo empezó a decir: no es el tiempo de Dios. ¿Ha escuchado esta frase hoy día? Y mucha gente tiene que volver a Dios y la va uno a buscar. Dice: no, es que yo creo que todavía no es mi tiempo de que vuelva. Cuidado con esa expresión, porque lo que pasó es que cuando el pueblo empezó a reedificar, vino el enemigo para desanimar al pueblo a que no construyera el templo, porque el enemigo sabía que ese lugar de construir el templo significaba que Dios iba a volver a hablar. Significaba de que la gente iba a empezar a estudiar la palabra. Significaba de que la gente iba a estar en comunión. Significaba la bendición de Dios, la protección de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Qué importante era el templo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y estas casas están desiertas. ¿Qué es lo que sucedió? Entró un egoísmo en el pueblo tan fuerte que dijeron: olvidémonos de la casa de Dios, vamos a dedicarnos a nosotros. Y empezaron a construir sus propias casas. Y Dios les reclama y les dice: ustedes hicieron sus excelentes casas, sí, pero mi casa está desierta. Mediten bien sobre sus caminos, les dice. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, ya la voluntad de Dios nadie la hacía. Todavía ese remanente que quedó, todavía estaba el pueblo impuro.
todavía seguía con cosas que se había contaminado en el exilio y en otros lugares. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué empezó a suceder? Si ustedes establecen mi casa y reconstruyen mi casa, entonces yo pondré en ella mi voluntad. Les voy a enseñar cómo vivir conforme a mi voluntad. Seré glorificado. Buscan ella un poco y se encierran en su casa, pero yo los voy a disipar. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Luego dice aquí algo, el versículo 10: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Qué es lo que sucedió? En ese tiempo en Ageo, cuando habla Ageo, lo que empieza a pasar es que el pueblo está viviendo en la miseria. Escuche esto: no había cosechas, no había bendición, no había lluvia. Y aquí la Biblia dice que por causa de que el pueblo no se dedicó a la casa de Dios, vino esta maldición sobre ellos. Se detuvo la bendición de Dios porque la gente dejó de buscar de Dios. Entonces, ¿quién detuvo la bendición de Dios aquí en Ageo? ¿Quién detuvo la bendición de Dios? Exactamente. Que esto es interesante, ¿no? Nos puede llamar la atención. ¿Será que yo pueda detener la bendición de Dios? Sí. Cuando dejamos de buscarlo, cuando dejamos de hacer su voluntad, cuando empezamos a centrarnos en nuestros propios anhelos y deseos y nos olvidamos de la voluntad de Dios y glorificar a Dios, entonces los cielos se pueden cerrar. La bendición se va a cerrar. Comemos pero no nos saciamos. Nos vestimos y no nos calentamos. En otras palabras está diciendo: ustedes viven a su manera, pero en su corazón está vacío. Viven a su manera, se alimentan de esto y todo, pero no hay satisfacción en lo profundo de su ser, porque esto no les llena. Lo único que puede llenarles es mi presencia, es mi voluntad, es mi palabra. ¿Sí me va siguiendo? Esto pasa con Ageo. Es impresionante, ¿no? Pero esto sucede. Esto empieza a hacer. Por eso Dios levanta los profetas Ageo, Zacarías, en este segundo año del rey Darío, ¿sí? Y entonces Ageo exhorta al pueblo a construir el templo del Señor. Reprende al pueblo de Dios por construir sus propias casas, mientras que la casa de Dios está en ruinas. Dios ha retenido la lluvia mientras sus casas estén en ruina. Construyan la casa de Dios. Yo les preguntaría hoy, ¿quién es la casa de Dios? No les escucho. ¿Quién? La iglesia. Dice la Biblia que somos el templo del Espíritu. Somos la casa de Dios. Y si este lugar está en ruinas, si este lugar está vacío, si este lugar Dios no ha puesto su voluntad y es glorificado, entonces es muy difícil poder experimentar satisfacción en lo profundo de nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Me va siguiendo? Por eso Ageo, por eso del pueblo de Israel, el templo estaba sin gloria, no había gloria. ¿Por qué? Porque la gente buscaba lo suyo. Por eso reflexionen acerca de sus caminos. Les dice: suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo. Yo tendré satisfacción en ello y seré honrado. ¿Sabe cómo honrar a Dios? ¿Sabe cómo glorificar a Dios? Haciendo su voluntad. Y que nuestras vidas se conviertan en un templo, pero no un templo sin gloria. Un templo donde la presencia de Dios esté en cada uno de nosotros. ¿Y saben lo que empieza a suceder? Eso significa cuando usted y yo ponemos a Dios
en primer lugar sobre todas las cosas. Más que nuestros propios sueños. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida, que es el templo del Espíritu? ¿Está en ruinas? ¿Ya lo abandonamos? ¿Ya ni siquiera nos acordamos de Dios? El punto del mensaje aquí en Ageo es la infidelidad del pueblo respecto a cómo ellos administraban el templo. ¿Por qué? Porque no se dedicaban a él, porque era el lugar donde Dios se manifestaba. Mientras que la obra del templo del Señor se encuentra parada, ellos siguen su vida normal edificando sus propios templos. ¿No será que muchas veces nosotros estamos edificando nuestros propios templos? Recibimos a Jesús en nuestro corazón, sabemos que somos el templo del Espíritu, pero empezamos a vivir nuestra vida a nuestra manera, sabiendo que somos templo de Dios, y decimos, no, o sea, soy templo, pero le voy a hacer algunos cambios a este templo. Voy a vivir a mi manera, y este templo lo voy a llenar de utensilios que a mí me gusten. Wow, cuidado, porque hay utensilios especiales para el templo. Dios en su palabra nos dio un diseño de cómo debe ser este templo, cómo debe ser nuestra vida, qué debe habitar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está tu templo? ¿O es el templo de Dios? Han sembrado mucho, pero han recogido poco. Comen, pero no se sacian. ¿Se aplica esto a nuestros días hoy? Una parte de la escritura dice, busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Qué importante es ver a Ageo acá, ¿no? O sea, Dios le dice al pueblo, hey, en la mayordomía no andan bien. La administración de los bienes materiales, ¿qué están haciendo con sus bienes materiales? Ustedes construyen sus casas, pero mi casa está vacía. Les estaba hablando de que ustedes están invirtiendo en lo suyo, pero no en el reino de Dios. ¿Se da cuenta cómo también en esta parte material, en lo que tiene que ver con nuestra vida, con todo lo que somos, cómo podemos honrar a Dios o centrarnos en nosotros mismos? Quiero decirle que Dios es el dueño de todo. Y no se trata de cantidad, pero sí cada uno de nosotros somos responsables de cómo administramos lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas de nuestras vidas. ¿Qué hicimos con nuestra vida? O podemos seguir diciendo, todavía no es el tiempo de que sirva al Señor. ¿Hasta cuándo? Era la pregunta de Ageo, ¿no? ¿No será, mis hermanos, que el auge del evangelio hoy día y algunas ramas que se van distorsionando nos van confrontando y diciendo, wow, el pueblo de Dios parece que se está desviando en cuanto a su mayordomía? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? Dios habla a Darío, Darío se convierte en rey, Dios levanta a estos profetas Ageo, Zacarías, y empiezan la reconstrucción del templo que se retoma en el 520 antes de Cristo a través de los ministerios proféticos de Ageo y Zacarías. Hay oposición, sigue la oposición. Usted en Esdras leímos esta parte como el templo se completa, sí se completa en el 516. El templo es dedicado, se ofrecen los sacrificios a Dios. Escuche bien lo que pasó. En Esdras se termina de construir el templo. Se empiezan a celebrar los sacrificios otra vez a Dios. Esdras invita al pueblo a volver a la palabra de Dios. Pero sucede algo.
la gloria de Dios no regresó. Quedó vacía en esa época. Y de ahí después vino la época de Malaquías, donde el pueblo se vuelve a corromper, los sacerdotes se vuelven a corromper. Y termina Malaquías y pasan 400 años donde Dios no habla. Hasta que vino a hablar, Dios se manifestó en la vida de un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, y les da a luz un hijo llamado Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, donde él empezó a anunciar la venida del Señor. Ese templo que representa en esta época el templo sin gloria. Pero Dios prometió que lo que iba a venir iba a ser mejor que lo que habían visto. De hecho, en Esdras mucha gente lloró porque vieron el templo, pero no estaba la gloria de Dios. ¿Me va siguiendo hasta acá? Qué importante era el templo, ¿no? Pero quiero decirles en esta mañana, mis hermanos, que qué importante es el templo del Espíritu que somos cada uno de nosotros. Volvieron del exilio, reconstruyeron el templo, se exhortó a reconstruir, finalizaron, ¿sí? Pero no hubo gloria. Y esto fue un juicio de Dios, porque el pueblo abandonó a Dios. Y yo en esta mañana quiero decirles que nosotros como iglesia de Jesucristo hoy día somos el testimonio vivo de la resurrección de Jesús. Y Dios nos escogió a nosotros, su iglesia, como su templo. ¿Sabe para qué? Para manifestar su gloria. O sea, de hecho, Dios estableció que Jesús viniera como rey y sacerdote y profeta, pero que en él la gloria de Dios se iba a manifestar. Porque todo esto que vemos en la historia apunta a la venida de Jesús. O sea, Jesús viene otra vez. ¿Cuántos sabemos que Jesús viene otra vez? ¿Cuántos creemos que Jesús viene otra vez? Ahora Jesús está esperando que su novia, la iglesia, también esté preparada, viva en santidad, vivamos en integridad y que su gloria se pueda manifestar, porque así como el pueblo de Israel fue escogido para dar a conocer a Dios, la iglesia de Jesucristo, que es el Israel espiritual, nos toca ser los testigos de Dios y anunciar la gloria de Dios. Pero para esto, ¿qué tenemos que hacer? Edificar el templo. ¿Me va siguiendo? Esto nos habla de que tenemos que tomar una decisión este día. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante ahora con mi vida? ¿Voy a ser como el pueblo de Israel, de Judá, de la tribu de Benjamín, y decir, no es el tiempo de buscar de Dios, no es el tiempo de arreglar mi vida con Dios? Yo quiero decirte, este es el tiempo. Porque muchas de las cosas que a veces suceden en nuestras vidas es por causa de nuestros pecados. Y esto ha detenido la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestras familias. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y piensa un momento en tu vida, piensa un momento en cómo está tu vida en estos momentos con Dios. Ahora, escuche bien esto. Dios quería a su pueblo que estuviera bien porque tenía una función el pueblo. ¿Sabe cuál era? Ser testigos de la gloria de Dios en todo lugar. Servir a Dios. Extender su reino.